días, compañeros y compañeras, y muchas gracias. Antes que nada, yo quiero hacer una referencia a Rafael Fernández, que es obligada, porque no voy a hablar de él como hombre, eso a los que están más próximos y su familia, sino simplemente lo que significa como político, ¿no? Como una persona que en unos momentos muy difíciles eligió ser socialista y esa elección marcó su vida y vivió la vida desde el punto de vista político con mucha intensidad, en lo bueno y también en las amarguras, que tuvo mucho, ¿no? Por eso, para nosotros es un símbolo, ¿no? Fue un hombre que defendió sus ideas en unos momentos muy difíciles, que defendió la legalidad, la legitimidad republicana, que perdió y tuvo que salir de España. Vivió en aquella España que, fuera de España, una España errante, dispersa por el mundo, que frente a la España de aquí, a la de la tortura y de las prisiones, era un espacio de libertad y aunque no tenían ni tierra, ni ejército, ni tesoro, ni nada, sí que contaban con toda la dignidad, representaban a este país con la dignidad que no tenía el régimen, ¿no? Vivió allí, se integró allí durante muchos años, lo decía Nino, y luego, cuando murió el dictador y afloró todo aquel instinto de libertad que había permanecido en el país, enterrado en los sótanos y en las catacumbas, ¿no? Volvió. Y volvió para ayudar a construir una democracia. Volvió y miró para atrás, pero no lo hizo con ira ni con rencor. Volvió para reconciliar. Fue el primer presidente de esta comunidad autónoma, el primer presidente de Asturias. Pero para nosotros, como organización y como partido, y hoy aquí, lo más simbólico es que esas personas y ese exilio fueron los que mantuvieron viva la memoria de esta organización que había quedado muy quebrantada, muy debilitada por la derrota. Y mantener viva esa memoria, impregnar esa lealtad, es lo que hizo luego que el Partido Socialista se convirtiera otra vez en el elemento político vertebrador de Asturias y de España. Por eso debemos de recordarlo en nosotros, en esa clave simbólica, y desearle pues, que descanse en paz. Veréis. Yo quiero, antes que nada, agradeceros que me invitéis aquí, a la clausura de esta conferencia, donde habéis debatido, habéis puesto lo mejor de vosotros mismos, vuestro talento, vuestro trabajo, para enfocar y encauzar los problemas de los jóvenes. Los problemas de los jóvenes son siempre los problemas del futuro, y los problemas de los jóvenes de Asturias son los problemas del futuro de Asturias. Habéis hablado de muchas cosas, aquí me lo explicabais, de vivienda, de emancipación, de cultura, de medio ambiente, pero yo sé que vuestra mayor preocupación es el empleo. Es la mayor preocupación de los ciudadanos, de los asturianos, y es la mayor preocupación de los socialistas. Y hemos dicho muchas veces que lo que queremos, el objetivo último, es que cada hombre y cada mujer en esta comunidad pueda socializarse en un empleo, en un trabajo de calidad, estable. Y a los jóvenes, lo que quiero transmitiros a vosotros es que nuestro deseo y nuestro objetivo es que el que quiera quedarse no tenga que irse. El que quiera quedarse no tenga que irse y pueda aplicar sus conocimientos y su capacidad aquí, en Asturias. Asturias debe ser una tierra para quedarse. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir a la gente. Sabiendo que es un objetivo que hay que conseguir caminando paso a paso, que no hay saltos en el vacío, ni se puede hacer magia, ni retórica hueca. Ese es el primer mensaje que quiero trasladaros. Y luego quiero daros las gracias también por otra cosa, por estar aquí, por estar en política, por sentiros políticos, por ser políticos, porque no es fácil, nunca ha sido fácil.
es verdad, pero ahora es mucho más difícil. Nunca ha sido fácil porque la política en España tiene mala prensa. Es decir, hay un fortísimo sentimiento antipolítico generado en los años de la dictadura. Fijaos que está en los tópicos del lenguaje, que lo decimos y no nos damos cuenta, pero es verdad cuántas veces escuchamos, ¿no? La política para los que vivan de ella, como si hubiera que ir a la política a eso, a vivir, ¿no? Incluso con mis amigos, y por supuesto no me lo pueden decir para ofenderme, yo los he escuchado decir, es que yo no sirvo como tú para la política porque es que soy muy claro. Y, joder, están pensando que nosotros estamos en un mundo, en un territorio subterráneo, opaco, ¿no? Donde se dan una serie de transacciones que son inconfesables. Y aquello que escuchamos a veces de tenemos los políticos que nos merecemos, que parece que, bueno, esto está mejor, ¿no? Parece que se ponen en nuestra misma situación. Tampoco es verdad. Lo que quieren decir, lo que se están reprochando a sí mismos es que su desafección y su desinterés hacia la política hace que ésta pues, realice una selección adversa, es decir, que no estén allí los mejores, sino los peores, ¿no? Esa es la idea que se incrustó en la sociedad durante muchos años en la que la política era algo dañino. Y ahora pues somos casi sospechosos sociales, es verdad. Y el problema es que si se combate a la política y se degrada a los políticos, al final lo que se está combatiendo y lo que se están degradando son las instituciones que los políticos decimos representar. Y la política es la única manera de encauzar el conflicto social, la única decente. Y conflicto social va a haberlo mientras haya sociedad, porque mientras haya sociedad, pues estarán unos arriba y otros abajo, y los primeros que tendrán mantener sus privilegios y los otros salir de esa posición subalterna. Por tanto, tiene que haber política y hay que defenderla. Y es verdad que los mayores adversarios de la política a veces son algunos políticos. Por eso, aquí hay que hablar de responsabilidad política y no en un planteamiento de la responsabilidad política es penal. No, estaría bueno, ¿no? Si alguien tiene algo penal, joder, que va a ir a la cárcel, que es un delincuente, ¿cómo va a estar en política? No, pero hay una responsabilidad moral en política. Yo no hablo de una moralidad privada, ¿no? Eso cada uno tiene la que le corresponde. Hablo de una moralidad pública que tiene que ver con la transparencia en sus actuaciones, que tiene que ver pues con la ejemplaridad de lo que hace y que tiene que ver con la veracidad de lo que dice. Y ahí es donde hay que juzgar a los políticos y el que no cumpla pues no podrá estar aquí si queremos dignificarla, si queremos preservarla. Vosotros sois políticos y sois también de una generación, y yo escucho tantas veces, la generación que está más formada y más preparada, la más formada, bien. Sois además la generación que más consume, la generación que más viaja, pero además sois la generación que tiene más incertidumbre. En realidad tenéis dificultades para saber cuándo os vais a emancipar, dónde, cómo, de qué manera vais a trabajar, si vais a tener un trabajo con más de 30 años, si os pueden sorprender un ERE con menos de 50, ¿no? Esa incertidumbre que quita seguridad, o que anula la seguridad y, por tanto, dificulta la visión del futuro. Y sois hijos de una generación que conseguimos pues, la democracia y que luchamos y obtuvimos derechos universales de ciudadanía, la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones. Y lo que todos pensábamos, nosotros por supuesto, era que a vosotros os correspondía ensancharlas y mejorarlas. Ahora os va a corresponder defenderlas. Os va a corresponder ahora, a vosotros y a nosotros, defenderlas. Porque lo que estamos aprendiendo con todo esto, que está cayendo, es que las conquistas sociales no son para siempre. Digamos, eran para siempre, ahora hay que ir a más. No, no son para siempre. Hay que lucharlas. Y la sanidad y la educación y las pensiones podemos tener, y estamos teniendo ya dificultades con ello. Decías, lo público, sí, lo público es eso. Lo público para la gente es el estado de bienestar. El estado de bienestar es, yo lo digo siempre, el patrimonio económico de los que no tienen patrimonio.
Pero, ojo, para nosotros es el patrimonio político de los socialistas. Si no hay estado de bienestar, nosotros no tenemos identidad. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos? ¿Qué queremos? Por tanto, ahora mismo lo que está es planteada una batalla política extraordinariamente dura, porque nosotros en la crisis, o por la crisis decimos, no, la crisis no puede ser la consecuencia del desmantelamiento del estado de bienestar. Pero otros lo que dicen es que es el estado de bienestar el origen de la crisis. Y en esa dialéctica debemos de tener claro dónde nos situamos, porque ese es el combate que estamos planteando. Esa es lo que nosotros tenemos que debatir. La defensa, lo fundamental ahora es defender lo público y esos derechos universales. Lo público es también una idea concreta del Estado, porque nos dicen, no, el Estado tiene que retirarse de todo. El Estado se retiró de muchas cosas en las que ya, tal y como es la modernidad, no pinta nada. El Estado, pues antes fabricaba coches y cosas de esas, ahora no. Y está bien que no lo haga porque lo hace mejor la iniciativa privada, pero no puede retirarse de todo. Y la prueba es cuando pensamos, por ejemplo, yo lo digo muchas veces, los piratas estos somalíes, ¿no? Y digo, esos piratas somalíes son iguales que los otros piratas, los de Wall Street, ¿no? Estos otros que funcionaban, pues eso, unos asaltan barcos, que es lo que han hecho los piratas toda la vida, y otros pues asaltan empresas con especulación, destruyen la economía y destruyen el empleo. Y dices, ¿y por qué? Pues porque en Somalia, hace muchos años, el Estado desapareció, simplemente desapareció, y hay piratas. Y en Wall Street, el Estado se retiró y existen estos otros piratas. El Estado tiene un papel y tiene que tener un papel regulador. Por eso conviene tener claro lo que pensamos, ¿no? Y cómo manejamos las palabras, porque la derecha tiene una capacidad extraordinaria para cambiar el significado de las palabras. Antes hablábamos ahí fuera hablábamos de la educación, lo que entienden ellos por libertad de enseñanza. Es escoger entre una escuela y otra. Eso es otra. Y además lo dicen y salían con pancartas a la calle los que durante muchos años no solamente ahogaron la libertad de enseñanza, sino la libertad de conciencia en este país. Pero cuando hablamos de libertad, vemos la diferencia de lo que plantea la izquierda y la derecha. Para ellos dicen mercados libres. No, mercados sí. El mercado no es una realidad antisocial, pero hay que regularlo. Mercados libres no, mercados para que la gente sea libre. Pero eso ocurre con el concepto de vida. Cuando hablamos de vida en todo el debate que ha habido sobre el aborto, para ellos era una especie de esencia desde un momento concreto de la concepción. Para nosotros no, para nosotros vida es otra cosa. La vida es luchar contra las hambrunas en África, o vida es la calidad del aire que respiramos o del agua que bebemos, ¿no? Es conceptos distintos y las palabras están ahí y hay que defendernos de cómo las manejan y cómo las intoxican. Vosotros sois jóvenes, sois políticos y estáis trabajando con vuestras ideas para el futuro, pero el futuro está aquí. Es decir, veréis, el futuro es una cosa que ha cambiado mucho, el concepto también, ¿no? Igual que las palabras. El futuro antes, en la antigüedad, era algo que ya existía, solo había que adivinarlo. Entonces cogían una gallina, la abrían, miraban y decían, bueno, el futuro es esto. No funcionó. Y luego nosotros mismos decíamos, había unas leyes, le habíamos puesto unas leyes a la historia que decían cómo tenía que ser el futuro y teníamos que sentarnos a esperar que llegara, pero tampoco funcionó. Está claro que el pasado está lleno de futuros que nunca se concretaron, que nunca existieron. Por tanto, hay muchos futuros posibles y tenemos que construir el que nos interese, configurarlo, aproximarnos. Ahora, ¿cómo se construye el futuro? Encerrándoos vosotros aquí y empezar a pensar en términos casi de ilusiones, de utopías, de magia, a ver el futuro que queréis. No, el futuro hay que hacerlo desde el presente, gobernando, cambiando la sociedad, porque además el futuro está aquí. Es decir, el futuro ha impactado en el presente. O cuando hablamos de la energía nuclear y de sus residuos, que yo no presupongo si soy bueno o malo, digo sencillamente, eso
Lo estamos haciendo ahora, pero ¿a quién afecta? Os afecta a vosotros, afecta al futuro. Cuando hablamos del calentamiento global y tomamos las decisiones que tomamos ahora estamos decidiendo cómo va a ser el futuro. Cuando hablamos de las pensiones, por ejemplo, también estamos hablando del futuro. Y de las pensiones hay que hablar. Y os digo por qué hay que hablar. Porque somos 8,5 millones, todavía son 8,5 millones las personas que tienen más de 65 años en España. Las personas que están jubiladas. Y yo escucho muchas veces decir en la izquierda, no, los pronósticos que se hacen son erróneos, los demógrafos no aciertan siempre. Y es verdad, han fracasado hasta ahora muchísimas veces. ¿Pero en qué han fracasado? En la población activa. Cuando decían hace 20 años, es que va a haber tanta gente entre 16 y 65 años, tanta gente trabajando, se equivocaron. Y eso pueden volver a equivocarse, porque hay fenómenos que no son fácilmente controlables, entre ellos la inmigración. Pero cuando dicen cuántas personas va a haber de más de 65 años en el año 2013 o 2020, pues aciertan, y aciertan con una precisión extraordinaria. Y en el 2030, pues parece ser que habrá 13,5 millones en vez de 8,5 millones. Y eso, pues eso exige actuar y exige pues tomar decisiones. Exige tomar decisiones ¿para qué? Porque también he escuchado aquello, no, es que con esta base reguladora se va a bajar las pensiones y entonces la gente, eso es para empujar a la gente a ir a las pensiones privadas. Mirad, el mayor riesgo de que la gente no apueste por un sistema como el que tenemos, un sistema público de reparto de pensiones, sistema público de reparto, y que se vayan a un sistema privado de capitalización, es que no crean en el futuro de las pensiones. Si ven que está en riesgo, si escuchamos estos mensajes que salen además permanentemente desde los órganos de estudios de los bancos, desde las revistas especializadas, los expertos, y dicen, no, está en riesgo, entonces sí que la gente irá a pensiones de capitalización. Igual ocurre con la sanidad. Si no se toman medidas para hacerla mejor, pero medidas que la hagan más racional y más sostenible, pues habrá miedo y la gente irá buscándose seguros y al final las clases medias huirán de la sanidad pública y tenemos una sanidad pública pues pobre, que será para pobres al final. Eso es lo que hay que combatir. Ahora, ¿cómo lo hay que combatir? Las pensiones. Yo lo he dicho muchas veces, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir aquí. Habrá que hacer cambios, pero el Partido Socialista no puede proponer que sencillamente se aumente la edad de jubilación en 2 años. Y no puede proponerlo por lo que os comentaba antes, por las palabras. Sí, porque igual que las palabras significan para unos uno y para otros otros, la palabra trabajo significa realidades absolutamente distintas. Yo digo trabajo en algunos sitios, en algunos foros a los que voy, y lo que veo pues es una actividad muy estimulante desde el punto de vista intelectual, muy bien remunerada desde el punto de vista económico, en fin, y muy bien considerada desde el punto de vista social. Y luego vas a otro lado, dices trabajo, ves lo que están haciendo y es algo alienante o bueno, extraordinariamente rutinario, a veces peligroso, a veces penoso. Y además con una escasa remuneración. Pues, hombre, lo que tienes que hacer es discriminar y saber que hay determinados trabajos, determinados empleos que sí pueden prolongarse en determinadas etapas de la vida y otros no, porque yo no veo, pues, por ejemplo, a un albañil subido a un andamio a los 67 años. Pero las pensiones es eso, es el futuro, uno de los futuros que hay que hacer ahora, que tenemos que construir ahora, y o lo hacemos nosotros o nos lo van a hacer otros. Y eso sí que no nos va a gustar. Y lo vamos a hacer además en un contexto durísimo, por esta crisis que estamos viviendo, que vosotros, en fin, casi no habéis oído lo que era una crisis. Nosotros habíamos vivido algunas, ¿no? Pero como esta no.
Esto es algo distinto. Y a mí me molesta también, como socialista y como persona que tiene, igual que vosotros, ideas, ¿no? Escuchar las explicaciones que damos a la crisis. Joder, que esta crisis es una cosa tremenda, es como una plaga de langostas, como si no tuviera un origen muy concreto, ¿no? Y luego cuando nos ponemos a dar el origen, entonces apelamos. Y fue Obama el primero que lo hizo y todos aplaudimos, porque, bueno, que dice Obama parece que tiene mucha resonancia en la izquierda. Y está bien, pero dijo, no, esto ha sido la codicia, esto ha sido la avaricia. Y bien, sí es verdad, ha sido la codicia y ha sido la avaricia, porque eso está en el corazón de la gente, pero codiciosos los hay en la derecha, bueno, en la derecha muchos más, pero también los hay en la izquierda, reconozcámoslo, ¿no? La codicia, bueno, eso está en la condición humana, pero de eso que hablen los curas, de eso, coño, que hablen los moralistas, no. Lo que nos ha llevado a esto ha sido las ideas. Son las ideas, hay muy pocas ideas, pero muy concretas, que son las que mueven el mundo, siempre ha sido así. Y son la teoría económica dominante la que ha fracasado. La que ha fracasado. Y por tanto, esas ideas son las que hay que combatir. Pero la paradoja es que los que nos llevaron a esto son los que proponen ahora la solución. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces, ¿qué confianza podemos tener en el futuro si son las ideas que nos llevaron a la crisis y al desastre las que plantean ahora la solución? Y ahí entramos otra vez en la derecha y en la izquierda. Nosotros hemos tenido que tomar decisiones muy dolorosas, mucho. ¿Cómo no va a ser doloroso para un partido socialista reducir el sueldo a los empleados públicos si nosotros creemos en lo público? Somos nosotros, no ellos, los que creen en lo público. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho sabiendo que estos ciudadanos tienen la estabilidad en el empleo porque lo han luchado, lo han trabajado, lo han conseguido, se han sacrificado. Y hemos tomado otras decisiones también, más dura todavía, que es congelar una parte de las pensiones, cuando fuimos nosotros quienes las universalizamos y cuando fuimos nosotros quienes hemos aumentado esas pensiones siempre que hemos podido. Y ha habido que hacerlo. Ha habido que hacerlo porque ahora resulta que los mercados son los gendarmes de los gobiernos. Claro, y es así, dices, joder, qué sensación, qué impotencia es así. En este momento lo que no podemos hacer es que el país se caiga. Lo que hay es que intentar solucionar los problemas con sacrificios para luego volver a crecer y volver a redistribuir. Así ha sido siempre. Porque si nosotros creemos en la justicia social, y creemos, tener claro que la condición previa para la justicia social es la eficacia económica, no hay otra. Hay que ser eficaces. Y vosotros habéis hablado, habéis escrito en vuestras propuestas también sobre eficacia económica y sobre cómo tiene que ser el empleo. Aquí no hay magia. La magia la hacen otros. Yo hablo muchas veces con algunos que hacen magia, ¿no? Que hacen magia, que creen que se puede dar todo a cambio de nada. Y no es así. Hay que tener claro que ante lo que nos propone la derecha, que es una, en realidad, descarnada y áspera, nosotros no podemos oponer un sueño, no podemos oponer lo que queremos, una entelequia. Tenemos que oponer otra realidad, pero una realidad que sea mejor, que las hay. No podemos oponer la magia que proponen otros que se sitúan teóricamente a vuestra izquierda, pero que no van a cambiar nada. Estos están ahí para otra cosa. Está muy bien, quieren ser una referencia ética en un parlamento, de acuerdo, pero no van a cambiar nada. Cambiar se cambia desde los gobiernos y para eso hay que ofrecer realidades, no entelequias. Y somos nosotros quienes tenemos que hacer esa realidad mejor, esa promesa, porque al final la vida tiene esa estructura, la estructura de la promesa, y tenemos que darle algo a la gente, algo mejor que lo que quiere darle la derecha. Y esa idea que transmiten de que toda la culpa de lo que ocurre es de Zapatero, que es una cosa tan absurda. Es de Zapatero, cuando estamos viendo que ocurre en todo el mundo y en particular ocurre en la Unión Europea. Pero ellos están ahí, con la mano, ¿no? Cuanto peor mejor, con un deseo que se nota en su actitud y en sus palabras de ruina total. Están ahí a que caiga el poder en la mano. Y nosotros tenemos que convencer a la gente
de que la responsabilidad no puede estar en quien tiene esa actitud. Porque además la política, vosotros estáis en ello, estáis empezando, habéis elegido, os lo decía antes, un camino muy duro, ¿no? Porque en la política uno tiene que aprender a vivir con las decepciones. Todo aquello que nos proponemos, eso que habéis escrito ahí, no va a salir en su integridad. Es decir, no puede salir en su integridad porque aquí hay que combinar con las ideas y con las pretensiones de otros. Saldrán no exactamente como uno propone. Por eso la política es esa convivencia permanente con la decepción. Pero además la política tiene mucho riesgo, porque tenemos que tomar decisiones, los que estamos en ella, rápido y cuando a veces no conoces todas las claves. Claro, por eso tienen tanta dificultad los registradores de la propiedad. ¿Cómo? Es que es así, ahí está, ¿no? Echado en la hamaca, viendo pasar el tiempo y sin hacer nada, esperando que le caiga, pero tomando decisiones no, porque a esta gente les cuesta mucho tomar decisiones, a los burócratas, ¿no? Esa es la historia. Rajoy, bien sabéis, que es un registrador de la propiedad. Bueno, pues esa es la mentalidad. Yo sé que, además, desde esa izquierda, más teórica, más utópica, nada práctica, se os reprocha, porque siempre se nos ha reprochado a los socialistas. Es que, claro, ¿a dónde vamos si no hay? ¿Qué tiene que hacer los socialistas y qué tenéis que hacer los jóvenes desde el punto de vista también ideológico, ¿no? Bueno, pues pensar que nosotros somos fruto de la modernidad. El socialismo es una corriente que nació con la modernidad y la modernidad ha traído muchas cosas buenas, ¿no? Y ves a la gente y sabes que consumen, que votan, que se manifiestan, que sí tienen preocupación y miedo por su empleo y por muchas patologías que también se han generado de la soledad en la modernidad, pero hacen todas esas cosas. Y además no tienen miedo a que sus vecinos los denuncien, porque pueden pensar y decir lo que quieran, ni a la policía secreta, ni pueden cambiar de fe. Esto nos parece una cosa elemental, pero esto era imposible hasta hace no tanto tiempo, ¿no? Ahora no hay Biblias en latín que nadie entiende, ni sectas todopoderosas sacerdotales que nos quieren, pero no les hacemos caso, cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Es decir, todo eso es positivo, extraordinariamente positivo, pero este individualismo en el que nos empujan, para el que no hay cortapisas, la izquierda tiene que hacer algo. Pasa que cuando lo dices, no, es que quieren poner límites a la libertad. Ahora, y como cayó el telón de acero y todo esto, pues dicen, joder, es que cualquier cosa que limite algo, una determinada libertad, estos son, bueno, pues unos totalitarios, ¿no? No, es verdad. La izquierda tiene que poner límites, no a la libertad, tiene que poner límites cívicos al individualismo y tiene que poner límites ecológicos al desarrollismo, sin caer en el fundamentalismo por ninguno de los lados. Y esos límites son, exigir la responsabilidad ante los que esperan toda la sociedad, pero no ponen nada, ¿no? Exigir el compromiso ante el nihilismo de algunos comportamientos. Por ahí tiene que ir la evolución de la izquierda. Pero mientras tanto, estamos donde estamos. Mientras tanto, estamos aquí con esta crisis que quieren decir que se ha generado por parte de la administración pública. Mirad, nosotros sabemos que este no es el mejor de los mundos. Sabemos que nuestras familias han gastado más de lo que habían ingresado y están endeudadas. Sabemos que nuestras empresas han invertido más de los beneficios que habían obtenido y están endeudadas. Y sabemos que los bancos, no los nuestros, esos no son nuestros nunca, los bancos prestaron sin preguntar si se les podía devolver y están endeudados. Esa es verdad. Claro, y las administraciones tuvieron que salir al rescate de los bancos y al rescate de la gente y están endeudados. Esa es la situación y esa es la verdad. Y en circunstancias de esa naturaleza, pues hay que actuar con responsabilidad. Y hay que tener claro que no se puede caer en la depresión y hay que tener claro que de una situación así solo puede sacarnos una organización coherente, seria, transparente y con liderazgo. Sobre todo una organización, porque yo creo en los liderazgos, pero no creo en la personalización de la política. La personalización de la política a veces lleva a consecuencias como las que estamos viendo en otros sitios, ¿no? Pero solo una organización así. Si miráis para Asturias, decís, ¿quién puede sacarnos de esto?
¿Quién puede? Porque ahí enfrente lo que hay es una organización en conflicto, quebrada, quebrantada, dividida y cainita. Esa es la verdad, y eso es uno de los argumentos que tenemos que utilizar. Vosotros es verdad que trabajasteis, que tenéis claras vuestras ideas, pero sabéis también, porque lo habéis hecho y no habéis hecho demagogia, que el mundo ahora no es más sencillo que hace 10 años. No, porque todo el desarrollo tecnológico y toda la innovación financiera no ha hecho que lo entendamos mejor. No ha ido acompañado de ninguna innovación política ni social, lo primero. Pero ahora es menos comprensible, es más difícil de explicar. Y claro, hay que explicarlo a la gente. ¿Quién va a explicar esa complejidad? La derecha, que siempre ha tenido la tentación de la simplificación, del populismo, de la demagogia, o nosotros. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la complejidad. Ya sé que es difícil, pero hay que hacerlo, explicar a la gente, explicar lo que pasa. Y para eso hay que estar cerca, con una acción democrática y visible. Las manos invisibles son para ellos. Hay que estar con la gente, como decía Nino antes, próximos a ellos y explicar lo que habéis hecho, porque es fundamental tener razón, pero es esencial que nos la den. Sí, tienen que dárnosla. Y no hagamos un discurso para los convencidos, sino para convencer. Y para convencer hay que hablar, hay que explicar, hay que aproximarse. Y eso, compañeros y compañeras, solo podéis hacer vosotros. Gente que a vuestra edad apuesta por la política, aunque sea un territorio tan peligroso. Pues sabiendo que aquí las decisiones que se toman son autónomas, que os las van a corresponder a vosotros y que lo que tenéis que hacer es escuchar a la gente y escuchar a los expertos para que nos digan sus opiniones, pero la decisión vuestra, no de los expertos, no de esos que tienen una especie de caja negra que el normal de los mortales no sabe qué hay dentro. No, ellos nos dicen y vosotros, los políticos, decidimos. A la gente, a los expertos y a todos. Hay que escuchar mucho, pero luego hay que decidir. Por eso tiene esta actividad tantos riesgos y por eso muchos de los que hablan contra ella no quisieran estar aquí. En todo caso, veros hoy a vosotros aquí trabajando y ver vuestra edad, me deprime un poco, pero me vestí así, pero nada, no hay manera. No sabéis los ánimos que me da y la ilusión que me genera, porque no hay cosa mejor para mí y para un político que estar en una reunión, en una asamblea o ahí con un conjunto de jóvenes y ver que en un momento dado uno se levanta, alza la mano y pide la palabra. Nada más y muchas gracias.